En mi 22º cumpleaños, Marcus encontró mi diario. Me envió urgentemente al extranjero, gastando millones en organizar una boda y casarme con su pareja ideal. Tiempo después regresé al país con un hijo, y Marcus me miró sorprendido. ¿Es tuyo? Sonreí y asentí, sí. Acabo de terminar mi recuperación posparto. Antes de continuar, suscríbanse a este canal y díganos en los comentarios desde donde nos escuchan. Sentada en el avión, todavía estaba algo aturdida. Jamás pensé que tras 5 años en el extranjero, tendría la oportunidad de regresar. Al fin y al cabo, Marcus me había dicho que en esta vida, lo mejor sería que no volviera a aparecer ante él. Sin embargo, fue él quien me compró el billete de vuelta a casa, invitándome a la celebración de su aniversario de boda con Eleanor. Tras 2 vuelos de conexión, por fin aterricé. Lily había dormido plácidamente en el avión, pero en cuanto bajamos del avión, empezó a llorar. «Mamá, me duelen los pies». Al oír sus sollozos, la alcé rápidamente y me dirigí hacia la salida de la terminal. Al llegar, saqué el móvil para llamar a un taxi. Justo entonces sonó. Al ver la familiar secuencia de números en la pantalla, me quedé en silencio, indeciso sobre si contestar. Finalmente no atendí la llamada, pero enseguida sonó otra. Suspiré y contesté. La voz de Marcus se escuchó enseguida. Después de años sin hablar, su voz no había cambiado. ¿Ya saliste del aeropuerto? Le envié a Ben a recogerte. Marcus habló con un tono formal, como si fuéramos desconocidos. Solté una risita irónica. ¿Puedo tomar un taxi yo solo? Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea. Probablemente Marcus no esperaba que dijera eso. Después de todo, en aquel entonces me había cuidado tan bien. Durante años a su lado, todas mis necesidades estuvieron cubiertas. Nunca tuve que parar un taxi yo misma. Tras un breve silencio, Marcus habló con indiferencia. Dejad que venga Ben. Le he comprado un regalo a Eleanor de vuestra parte y lo he metido en el maletero. Podéis cogerlo cuando vengáis a cenar. Marcus seguía siendo tan considerado, incluso pensando en el regalo con antelación. Era cierto, había gastado millones en la organización del lugar, y había comprado un diamante de edición limitada para crear un anillo de bodas único para Eleanor. Eso demostraba cuánto la quería. Lo puse. Me froté las sienes y le respondí en voz baja. Marcus no dijo nada más, pero tampoco colgó. Tras una larga pausa, Marcus finalmente habló. Grace, has estado en el extranjero durante 5 años. Espero que hayas reflexionado de verdad. Si le haces algo a Eleanor, no te lo perdonaré. Al oír eso me quedé paralizado. El ruido ambiental pareció amainar. Marcus dijo que no me dejaría escapar. Antes de que pudiera decir nada, Marcus ya había colgado. En realidad, Marcus no tenía de qué preocuparse, yo no les haría nada. Solo quería vivir bien con Lily y encontrar trabajo. Al salir del aeropuerto bajé la cabeza. A mis 22 años, tan orgullosa, probablemente nunca imaginé que mi vida tocaría fondo. Marcus me envió al extranjero el día de mi 22º cumpleaños. Ese día, Marcus descubrió mi diario. Cuando era pequeña, mis padres tuvieron un accidente en un crucero y nunca regresaron. A todos mis parientes les caía mal, me consideraban una carga y nadie quería acogerme. Marcus, como vecino, se apiadó de mí y decidió mantenerme hasta que creciera. Nuestra relación siempre había sido armoniosa. No fue hasta que llegué a la edad adulta que me di cuenta de que no solo veía a Marcus como un benefactor. Lo amaba. Pero también sabía muy bien que Marcus y yo no teníamos futuro. Así que plasmé todos mis sentimientos en mi diario. Si no hubiera visto mi diario, probablemente habría podido seguir fingiendo que mis sentimientos hacia él eran solo dependencia. Pero lo vio. Él destrozó mi diario. El generalmente amable y refinado Marcus perdió la compostura y me gritó con desprecio en los ojos. En ese momento quise explicarle, pero no pude decir nada. Al final, solo pude inclinarme y disculparme. Me decía que estaba equivocada, que no debía haberme enamorado de él, pero no se calmaba. Al día siguiente renunció al trabajo que ya tenía y, con la excusa de estudios avanzados en el extranjero, me envió a una universidad remota fuera del país. Para impedir que me comunicara con el mundo exterior,
Marcus incluso contrató guardaespaldas para que me vigilaran. Al principio, no entendía por qué Marcus me trataba así. No fue hasta el primer mes después de irme al extranjero que la noticia de su matrimonio se hizo viral. Solo entonces me di cuenta de que, durante todos esos años, había albergado sentimientos por su pareja idealizada. Vi el vídeo de la boda de Marcus una y otra vez. En el vídeo, la mirada de Marcus hacia Eleanor era tierna y llena de adoración. Nunca me había mirado así. Desde ese momento supe que Marcus me había mantenido a su lado todos esos años solo por lástima y sentido de la responsabilidad. Eleanor era su único amor. Señorita Grace, pase, por favor. La voz de Ben me devolvió a la realidad. Asentí y con Lily dormida en brazos entré en el coche. Al ver a Lily, el rostro de Ben mostró un atisbo de sorpresa. Señorita Grace, ella es. Hice un gesto para que guardaran silencio, temerosa de que mi conversación con Ben despertara a Lily. Una vez sentada atrás, respondí en voz baja, esta es mi hija. Ben asintió y se quedó callado. Cuando condujo hasta nuestro destino, me quedé atónita. En ese hotel, Marcus y Eleanor habían celebrado su boda. 5 años después de su matrimonio, él seguía celebrando su aniversario cada año y eligiendo personalmente los regalos para Eleanor. Creía que Marcus quería mucho a Eleanor. En años anteriores, no me dejaba entrar en su mundo. Este año, traerme de vuelta al campo fue simplemente para que pudiera presenciar su felicidad. Salí del coche algo aturdido y vi a Eleanor en la esquina, sonriendo mientras se acercaba. A diferencia de mí, con mi rostro cansado y mi ropa sencilla, Eleanor lucía joyas caras y perfume, y se notaba que Marcus la cuidaba con esmero. De repente, la sonrisa de Eleanor se desvaneció. Sabía que había visto a Lily en mis brazos. Efectivamente, cuando llegó hasta mí, la expresión de Eleanor era de gran sorpresa. Grace, ¿cómo pudiste tener una hija en secreto en el extranjero y no decírmelo? Mi tío y yo llevamos casados tanto tiempo, ¿y aún así me tratas como a una extraña? Antes de que pudiera responder, Eleanor tomó a Lily de mis brazos sin preguntar. Lily se despertó y enseguida empezó a llorar, forcejeando para alejarse de Eleanor. La tomé de los brazos de Eleanor y la consolé un rato. En realidad, Eleanor sabía que me gustaba Marcus. Esta vez, de vuelta al país, no quise involucrarme demasiado con Eleanor, pero insistí obstinadamente en cargar a Lily. Cuando llegamos al comedor privado del hotel, Lily seguía llorando y quería que la alzara. Eleanor esbozó una sonrisa forzada y me la devolvió. Tío sabe que no es fácil tener hijos, no nos habíamos planteado tenerlos estos últimos años. Me emocionó mucho saber que tenías una hija. Varias personas ya estaban sentadas en el comedor privado. Como no estoy acostumbrada a socializar, elegí un asiento en la esquina y, naturalmente, Eleanor se sentó a mi lado. Incluso entrelazó su brazo con el mío de forma muy íntima, presentándonos a Lily y a mí a los demás. Me miraron con una mezcla de diversión y escrutinio. Incapaz de soportar la atmósfera incómoda, me excusé para ir al baño. Cuando regresé después de salpicarme la cara con agua, oí la voz de Eleanor. Alguien le preguntaba por qué me había incluido a mí, una persona problemática, en su círculo. ¿Qué persona problemática? Grace es la hija del amigo de Marcus, es justo que él la cuide. Aunque antes se había desviado del buen camino, ahora que tiene un hijo, seguro que no volverá a cometer errores. Al oír esto me quedé en silencio junto a la puerta del comedor privado. Sí. Ante los demás, yo era una desvergonzada que intentaba robarle el marido a un hombre casado. Lily tiró nerviosamente de mis pantalones cortos. La consolé y luego entré en el comedor privado. Hay cosas que siempre hay que afrontar. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente todos en el comedor privado se pusieron de pie. Marcus había llegado. Hola, Marcus. Una multitud lo rodeaba, pero yo permanecí sentada en mi rincón. Después de un largo rato, finalmente levanté la vista hacia Marcus. Parecía haber perdido algo de peso. Marcus llevaba traje y Eleanor se apoyó en él. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos sonrieron. Marcus estaba rodeado de gente y no me vio en la esquina. Durante todos estos años, él seguía siendo el centro de atención, mientras que yo era la única a la que no le había ido bien en la vida.
De repente Eleanor pareció recordar algo y con un codazo juguetón, le dijo a Marcus: Marcus, Grace también está aquí. No se han visto en años, así que pónganse al día como es debido. Grace incluso trajo una sorpresa. Al oír la palabra sorpresa, Marcus permaneció impasible. Primero ayudó a Eleanor a sentarse, luego le pidió un té de hierbas caliente, antes de finalmente alzar la vista y dirigir su mirada hacia mí. Lily se encogió con expresión de recelo. Marcus también la vio claramente y sus ojos se abrieron de par en par. Grace, ¿qué es esto?, preguntaba por Lily. No les había hablado de Lily, así que sus expresiones al verme con ella fueron las mismas, sorpresa o diversión, observando cómo se desarrollaba el drama. Eleanor habló por mí: Marcus, ella es la hija de Grace. Es tan linda, se parece muchísimo a Grace y parece tener ya varios años. La mirada de Marcus se detuvo en Lily, luego se posó en mí examinándome durante un rato. Justo cuando pensaba que Marcus dejaría de prestarme atención, señaló a Lily con voz ronca: en estos últimos años en el extranjero. ¿Ya estás casada y tienes un hijo? Levanté la vista, mirándolo a los ojos, y simplemente asentí con un murmullo. Me casé hace mucho tiempo. Lo siento, no te lo había dicho. El ambiente era muy silencioso, nadie hablaba. Marcus me miraba fijamente como si intentara discernir si mis palabras eran ciertas o falsas. Eleanor parecía a punto de decir algo, pero Marcus ya se había acercado. ¿Dónde está tu marido?, pregunté frunciendo los labios. Últimamente ha estado muy ocupado, así que no ha podido venir. En la habitación resonaban susurros y risitas. Sin embargo, los invitados, quizá por respeto a Marcus, no rieron abiertamente. Marcus palideció, pero al final no dijo nada y simplemente volvió a sentarse junto a Eleanor. Esa cena me pareció insípida. Todos los demás elogiaban lo bien que se complementaban Marcus y Eleanor, mientras que yo solo quería llevar a Lily a descansar cuanto antes. El alquiler de un apartamento aquí no era muy caro, aún podía pagarlo. No quería volver a ir al extranjero. La cena terminó pronto. Quería irme, pero Marcus me llamó diciendo que tenía algo que hablar conmigo. Al final, Marcus, Eleanor y yo nos quedamos en el comedor privado. Marcus me miró con frialdad, sus palabras eran tan frías como su expresión. Grace, puesto que ambos hemos rehecho nuestras vidas, espero que no me molestes más. Eleanor disimuló sutilmente una sonrisa en sus labios. Marcus, no seas tan duro con Grace. Grace ya es una mujer adulta, sabe lo que no debe hacer. La pareja habló en perfecta armonía, mostrando una gran cercanía. Y yo quedé excluido de ese entendimiento. Siempre se negaron a creer mis promesas. Pero aún así asentí e hice una reverencia: en el futuro, no lo haré. Ambos guardaron silencio y yo, con Lily en brazos, me di la vuelta y me marché. Marcus se ofreció a que Ben me llevara, pero esta vez me negué. Después de regresar al apartamento alquilado, Lily susurró de repente, preguntando si le caía mal al tío y la tía de hoy. Dicen que los niños son muy observadores y lo saben todo. Negué con la cabeza: no es que les caiga mal Lily. Simplemente me tenían manía a mí. Lily parecía tener muchas preguntas para mí, pero al final no preguntó nada, solo me abrazó y me dijo: mamá, trabajas muchísimo. Las lágrimas que había contenido todo el día parecían a punto de caer en ese momento. Pero no podía ver a R.I. delante de Lily. Así que eché la cabeza hacia atrás, conteniendo las lágrimas. Después de quedarme dormida, de repente recibí un mensaje de texto. Era de Eleanor. Grace, si tienes tiempo, hablemos. Fruncí el ceño y le dije que podía escribirme. Sin embargo, Eleanor no volvió a enviar mensajes. No fue hasta la hora de acostarme que recibí una llamada de Eleanor. Estoy abajo en tu casa. Solo quiero preguntarte una cosa. ¿Tienes pensado irte al extranjero próximamente? Marcus y yo esperamos que te quedes fuera. Además, tu marido también está fuera, ¿verdad? Es mejor estar fuera. Me quedé un poco perpleja, pero luego me di cuenta de que era bastante gracioso. Probablemente lo único que haría que Eleanor me contactara en mitad de la noche era esto. Me odiaban tanto que ni siquiera soportaban estar en el mismo país. Miré a Lily,
que dormía profundamente a mi lado. Al bajar, vi a Eleanor de pie bajo una farola. Frente a ella, respiré hondo antes de mirarla a los ojos. No pienso ir al extranjero. Por favor, no quiero que vuelva a viajar tanto. Eleanor soltó una risita. No había nadie más alrededor y su mirada, por fin, reflejaba un desdén manifiesto. Gracias, sé que ahora mismo necesitas dinero urgentemente. Si pudiera darte una suma de dinero, ¿estarías dispuesto a irte al extranjero? Guardé silencio un instante. Que andaba corto de dinero ya era de dominio público. Eleanor y Marcus sabían que había tenido dificultades en el extranjero, así que cuando me amenazaron, eran muy conscientes de mi debilidad. Pero me negué. Eleanor pareció algo sorprendida. Esa noche Eleanor y yo nos despedimos en malos términos. En los días siguientes me dediqué a buscar trabajo, pero me rechazaron en todas las primeras entrevistas. Un joven entrevistador con voz temblorosa dijo que eran instrucciones de la señora Eleanor. Solo entonces comprendí que Eleanor ni siquiera quería que encontrara trabajo. Eleanor estaba decidida a que volviera a ir al extranjero. Tras una larga pausa, le di las gracias al entrevistador por haberme dicho la verdad. Justo al salir de la empresa donde realizaba la entrevista, recibí un mensaje de texto del hospital. Anoche pedí cita en el hospital con la esperanza de que me recetaran antidepresivos. Durante la consulta, el médico me dijo que mi estado últimamente había empeorado mucho y me sugirió más sesiones de psicología. Ya había recibido un consejo similar de un médico cuando estuve en el extranjero. Parecía que mi depresión se había agravado mucho. Al salir de la consulta con mi medicación, estaba leyendo las instrucciones de la receta cuando, sin querer, choqué con alguien en una esquina. Lo siento mucho. Me disculpé rápidamente, pero al levantar la vista, vi a Marcus frente a mí. Detrás de él estaba Eleanor. Marcus frunció el ceño aparentemente sin intención de hablarme y se disponía a marcharse. Justo entonces Marcus se fijó en la medicación que llevaba en la mano. Grace, ¿qué haces en el hospital?, preguntó con curiosidad por ver qué era. Rápidamente guardé la caja de medicamentos en mi bolso. He estado resfriada últimamente, solo he venido a recoger unas medicinas. Eleanor intervino acertadamente, en efecto, mucha gente está contagiándose de gripe últimamente. Marcus, sin embargo, no dijo nada, seguía mirando mi bolso. Bajé la cabeza y bajé rápidamente las escaleras. No tenía previsto quedar con él. Antes siempre había querido ver a Marcus, pero siempre estaba ocupado. Antes de irme al extranjero, solo lo había visto unas pocas veces. La mayoría de las veces, me enviaba un par de mensajes de vez en cuando. Después de irse al extranjero, Marcus simplemente dejó de contactarme. Inesperadamente al regresar, cuando menos quería encontrarme con él, me lo encontré. Llevaba mucho tiempo sufriendo de depresión. En mi peor momento experimenté síntomas físicos graves e incluso pensé en tirarme de un edificio, pero aguanté y sobreviví. Cuando llegué a casa, Lily me estaba esperando en el salón. Lily no había dormido bien anoche. Decidí acostarla temprano, pero justo cuando empezaba a tener sueño, olía quemado. Lily dormía profundamente y no notó nada extraño. Al principio pensé que el vecino de al lado había quemado la comida, pero a medida que el olor se intensificaba, finalmente me di cuenta de que algo andaba mal. Salté de la cama, me acerqué a la ventana y vi una densa columna de humo que se elevaba hacia el cielo. El edificio estaba en llamas. Innumerables recuerdos me inundaron. No podía detenerme en ellos. Rápidamente levanté a Lily de la cama. Lily, adormilada, se frotó los ojos. «Mamá, ¿qué pasa?» Al darse cuenta del fuego a nuestro alrededor, Lily se aferró a mi manga. «Mamá». Quizás por el miedo me temblaban los brazos mientras la sostenía. Tropezando abrí la puerta principal y corrí hacia la salida de emergencia. En el camino me caí 3 o 4 veces, me lastimé e hinché las rodillas, pero al levantarme ignoré por completo el dolor. Cuando salí corriendo del edificio, vi una gran multitud ya reunida afuera. Habían llegado los bomberos. La escena ante mí se fundió con recuerdos del pasado. Abrazándome me apoyé contra un árbol frente al edificio, sintiéndome completamente agotada, con la vista borrosa.
Lily me preguntó con inquietud, «Mamá, ¿vamos a morir?» Volví en mí y la abracé con más fuerza, «No, no vamos a morir». Mientras Lily estuviera conmigo jamás permitiría que le pasara nada. Porque la madre biológica de Lily había muerto salvándome. En mi segundo año en el extranjero, el control que Marcus ejercía sobre mí finalmente disminuyó un poco. Conocí a una mentora chino-estadounidense llamada Sara. Era la consejera psicológica de la universidad y la busqué cuando estaba muy deprimida. Después de confesarle mis sentimientos por Marcus, pensé que Sara también me encontraría repugnante. Al fin y al cabo, todos los demás me habían juzgado así. Pero ella no. Me animó a dejar atrás el pasado e incluso me invitó a participar en experimentos. Me había enseñado muchas fotos de Lily. Por aquel entonces Lily acababa de nacer y Sara se acababa de divorciar, pero no cabía duda de que la quería mucho. Aquellos días fueron los más cercanos a la recuperación de mi depresión. Y hasta que una noche el edificio del laboratorio se incendió. Llevaba tapones para los oídos y no oí la alarma. Mi mentor subió corriendo intentando gritarme que bajara. Justo en ese momento, debido al calor, se desprendió una lámpara del techo del laboratorio. Ella me protegió. La lámpara le dio de lleno en la cabeza. Antes de que llegaran los bomberos, probablemente ya sabía que no sobreviviría. Me agarró la mano y me suplicó que adoptara a Lily, que la criara como a mi propia hija. Se lo prometí. Al final, mi mentor murió en el incendio. Y fui a buscar a Lily. Lily era muy pequeña, sus recuerdos de su madre ya eran muy vagos. Después de eso, solo me llamaba mamá. Y mi depresión se agravó. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver esa escena en el edificio del laboratorio. Aquello se había convertido en una angustia profunda para mí. En el extranjero, la única persona que había sido buena conmigo se había ido. Durante los siguientes años viví como un zombi. Al reaccionar, me di cuenta de que tenía la espalda empapada en sudor. Justo entonces, un coche se detuvo frente a mí. Cuando se abrió la puerta, vi la cara de Marcus. No cerró la puerta del coche, sino que vino directamente hacia mí, preguntándome si estaba herida. Oí que hubo un incendio aquí. Vamos, te llevo al hospital. Marcus olvidó mantener la distancia y me agarró directamente de la muñeca. Me zafé bruscamente. Marcus, estoy bien. No te preocupes. Esta vez, su reacción fue inusualmente intensa. Grace. ¿Qué te crees que soy? Encontré tu historial médico del extranjero. La última vez fuiste al hospital al menos 3 veces, todas para consultas psiquiátricas. Tienes depresión, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dijiste? Ante el aluvión de acusaciones, solo sentí ironía. En este mundo, Marcus era la persona menos indicada para acusarme. Y continuó, además ni siquiera registraste tu matrimonio. Grace, ¿qué aprendiste exactamente en estos años en el extranjero? ¿Cómo llegaste a ese estado? Lily se acurrucó asustada detrás de mí, con lágrimas que le corrían por las mejillas. Respiré hondo, levanté la mano y le di una bofetada a Marcus en el pecho. Sus últimas palabras se le atragantaron, incapaz de articularlas. Marcus se tocó la mejilla, mirándome fijamente sin expresión. Marcus, ¿qué quieres que te diga?, le dije secamente. Que sufro de depresión y desearía estar muerto, que casi me vi envuelto en un tiroteo en el extranjero, que vivo con miedo cada día. Sinceramente, ¿te habría importado? Además, ¿no te olvidas de algo? Ni siquiera me permitiste contactarte. Marcus guardó silencio. Tras unos segundos, dio un paso hacia mí. Negué con la cabeza y retrocedí con dificultad. Dejémoslo así, Marcus. Mi vida ya era así, ¿no? A partir de ahora mi único deseo era no volver a tener contacto con Marcus. 5 años me habían bastado para ver a una persona con claridad. Tomé a Lily en brazos y me alejé de la vista de Marcus. Como los bomberos necesitaban investigar la causa del incendio, nos trasladaron a un hotel cercano. Lily se portó muy bien, sin quejarse ni siquiera en un entorno nuevo. Los resultados de la investigación fueron impactantes. El incendio fue provocado. Y la autora intelectual que pagó a alguien para que provocara el incendio fue Eleanor.
Quizás, desde el momento en que me negué a ir al extranjero, Eleanor pretendía que yo muriera. Eleanor fue llevada a la comisaría. La odiaba, pero Lily y yo seguíamos vivas, lo cual era lo mejor. Supuse que Marcus seguiría protegiendo a Eleanor, pero al día siguiente anunció su divorcio. Junto con el divorcio, también reveló el secreto de Marcus y Eleanor. Resultó que Marcus se casó con Eleanor, primero por una alianza estratégica y segundo, para proyectar la imagen de un esposo amoroso y así impulsar el precio de las acciones. Ante numerosos medios de comunicación, Marcus se disculpó: pido disculpas por haberlo ocultado durante todos estos años. Pero tengo claro que mi verdadero amor nunca fue Eleanor. Al ver este reportaje solo sentí ironía. Hace apenas unos días habían celebrado su aniversario de boda, y hoy, Marcus y Eleanor fueron divorciados. Eleanor, en la comisaría, también admitió que intentó asesinarme, pero no lo consiguió. Eleanor se negó a disculparse o a mostrar arrepentimiento. La conocí una vez. Se veía algo demacrada, pero su mirada hacia mí seguía cargada de resentimiento. Grace, lo único que lamento es no haberte matado directamente. Incluso si hubiera obligado a Marcus a casarse conmigo, ¿qué importaba? Estuvimos casados 5 años. Todo es culpa tuya. Si no hubieras regresado al país, jamás habría intentado matarte. Al ver a Eleanor angustiada e histérica, solo sentí tristeza. Antes de irme, pronuncié mis primeras palabras en la comisaría. Eleanor, ¿lograste lo que querías después de maquinar y manipularlo todo? Eleanor dejó de hablar. Unos sollozos resonaron a mis espaldas. Salí de la comisaría. El destino me jugó una mala pasada. Si pudiera volver atrás, jamás me enamoraría de Marcus. El incidente del incendio causó un gran revuelo. Mucha gente empezó a indagar en la relación de Marcus y Eleanor, y descubrieron que Eleanor, en efecto, había contactado a Marcus en repetidas ocasiones, y que ambos habían firmado un acuerdo matrimonial superficial antes de su boda. El propio Marcus insistió en que su relación era simplemente un contrato. Pero yo sabía que las apariencias engañan. Cuando miró a Eleanor, se notaba el cariño en sus ojos. Si no hubiera cometido ese error, probablemente Marcus aún la habría apoyado. Por seguridad, decidí que nos mudáramos lejos. Además, Lily tenía la edad suficiente para ir al jardín de infancia, así que la matriculé. En su primer día de jardín de infancia, Lily estaba muy contenta. A la hora de recogerla, llegué temprano a la puerta del jardín de infancia. Cuando salió, Lily se lanzó feliz a mis brazos. Mamá, muchos niños lloraron hoy, pero yo no. Le acaricié la cabeza con cierto alivio. R es una niña tan buena. Lily siguió hablando, pero de repente se calló. Ella alzó la vista, mirando tímidamente hacia otro lado. Intuí que algo andaba mal y seguí la mirada de Lily, viendo a Marcus. Sus ojos estaban oscuros por el cansancio, como si llevara mucho tiempo despierto. Frunció los labios observándonos a Lily y a mí. Lily aún recordaba la última vez que Marcus me había gritado y parecía abatida. Finalmente Marcus se acercó a mí. Gracias. Ahora lo sé todo. Cuando le oí decir eso, una alarma se encendió en mi mente. Quise irme, pero Marcus me bloqueó el paso con obstinación. Esta niña es de tu mentor, ¿verdad? Puedo ayudarte a criarla, y tu habitación siempre ha estado reservada para ti. Gracias, si tan solo regresaras, siempre tendríamos una oportunidad. Abracé a Lily en silencio. Qué bien hablaba Marcus. Si tan solo volviera, siempre tendríamos una oportunidad. Ahora bien, ¿por qué no decía que no teníamos ninguna posibilidad? Pensé que tal vez Marcus no me amaba. Él simplemente no quería perderme independientemente de la relación. Negué con la cabeza. Marcus, no hace falta que digas nada de esto, ya pasó. Lo bueno y lo malo, todo terminó. No valía la pena detenerme en el pasado, y no lo haría. Al encontrarme con su mirada sorprendida, dije lentamente, tenías razón. Mis sentimientos hacia ti eran más de dependencia que de amor. Gracias por hacerme darme cuenta de eso. Yo ya no necesitaba a Marcus para nada. Esta fue la última vez que vi a Marcus. Parecía observarme durante un buen rato, pero yo seguí caminando.
Al llegar a casa, Lily me contó en secreto que había mirado hacia atrás y había visto a Marcus llorando. Lloraba desconsoladamente. La expresión de Lily era algo incómoda, quizá nunca había visto llorar a un adulto. Asentí. Bueno, Lily, ¿qué quieres cenar esta noche? A los niños es fácil consolarlos. En cuanto mencioné la comida, Lily olvidó lo que acababa de suceder y empezó a hablar emocionada conmigo sobre qué preparar para la cena. Al entrar en la cocina, sonó mi teléfono. Lo abrí y vi una oferta de trabajo. Había superado una entrevista hacía unos días y podía empezar a trabajar oficialmente. Por fin llegó el día. Tras tantas vicisitudes comprendí que una vida tranquila y sin sobresaltos era la más feliz. Después de eso, ya no lo fui. Oigo hablar mucho de Marcus y Eleanor. Solo sé que Eleanor fue condenada a muerte y que su familia la repudió. Marcus, muy ocupado con el trabajo, fue hospitalizado por una hemorragia estomacal. Durante su hospitalización, Marcus se puso en contacto conmigo. Me propuso que hiciéramos juntos la planificación patrimonial. Si ocurría algún imprevisto, quería dejarme toda su herencia. Me negué. Para ser exactos, no necesitaba su herencia. Una noche, ya tarde, Marcus me llamó. Grace. Lamento profundamente no haber aceptado tu confesión en aquel entonces y haber elegido a Eleanor en su lugar por intereses comerciales. Su voz sonaba un poco ronca. Solté una risita, recordándole a Marcus, pero nunca te lo confesé, ni tenía intención de hacerlo. Él sí vio mi diario, pero confesarle mis sentimientos no entraba en mis planes. Solo quería amarlo en secreto por un tiempo, con eso me bastaba. Pero pagué el precio de mi amor juvenil. Marcus dejó de hablar. Antes de que pudiera colgar, terminé la llamada y luego bloqueé su número. Creía que Marcus y yo nos habíamos despedido para siempre. Los sentimientos entre nosotros, erosionados por el tiempo, ya no servían de nada. La próxima vez que nos viéramos, tal vez sería en el funeral de Marcus. Mi futuro aún era prometedor y nuevo. Epílogo. Perspectiva de Marcus. Algunas personas solo se dan cuenta de lo que tienen cuando lo pierden. Cuando supe que Grace estaba enamorada de mí, mi primera reacción fue de pánico. Ignoré la silenciosa alegría que sentía y por instinto, la reprendí. En ese momento Eleanor me habló de un matrimonio estratégico. Ella le había hecho un favor a mi familia. Tras una noche de reflexión, tomé mi decisión. Cumpliendo sus deseos, envié a Grace al extranjero, dejando un vacío de 5 años en su vida. Cuando tomé esa decisión, jamás imaginé cómo cambiaría el destino. Eleanor y yo habíamos acordado un matrimonio de 6 años, pero queríamos renovarlo. Tras su regreso, Eleanor no paraba quieta. Quería hacerle daño a Grace. No podía imaginar qué pasaría si Eleanor lo conseguía. Ese día comprendí una cosa. Me encojo de hombros. Nunca se puede permitir perder a Grace. Eleanor y yo nos divorciamos. Pero aún no sabía quién era el padre de Lily. Sabía que amaba a Grace. Si me daba la oportunidad de ser su amante, la aceptaría. Tras investigar, descubrí que Lily era la hija de su difunta mentora. Al enterarme, mi primera reacción fue de pura alegría. Grace no tenía pareja, no estaba casada y criaba a una niña sola. ¿Significaba eso que aún tenía una oportunidad? Encontré a Grace. Sin embargo, todo resultó diferente a lo que había imaginado. Me rechazó. Tras acabar en el hospital con una hemorragia estomacal por culpa del alcohol, vi a Grace, pero ella no me vio. Después de que se marchara, algunas enfermeras hablaron de ella. Solo entonces supe que Grace tenía problemas renales y que quizá necesitara una cirugía de órganos. En ese momento tomé una decisión un tanto descabellada. En fin. Había estado muy ocupado con el trabajo todos estos años, y la muerte probablemente llegaría pronto. Pero antes de morir, quería dejarle algo a Grace. No quería mi herencia, así que le daría otra cosa. Grace podía odiarme, podía faltar a mi funeral, pero esperaba que me recordara. Por favor. Este era mi último deseo. Tras firmar el formulario de consentimiento para la donación de órganos, respiré aliviada. Grace. Esperaba que pudieras recordarme de otra manera.
Incluso si algún día muriera. Al menos te dejé algo útil. Claro que no le conté nada. Es una verdadera lástima. Grace y yo no tendríamos otra opción. Gracias por ver la historia de hoy. Si te gustó este vídeo, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer sus comentarios a continuación, así que no duden en compartir sus puntos de vista. No olviden suscribirse a nuestro canal para más historias interesantes, y nos vemos en el próximo vídeo.